11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines armed, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, en el amanecer de una nueva era espacial. No hay otra industria que sea más importante para nuestra sobrevivencia que la industria espacial. Acompáñenme a conocer quiénes están construyendo el futuro de Latinoamérica en el espacio. Mi nombre es Cristian Valenzuela y esto es un podcast de Otro Planeta. Precisely on schedule. 9 and pad on its way to the moon. Probablemente han escuchado hablar de Platzi, la plataforma de educación online más grande de Latinoamérica. ¿Y por qué la menciono? Porque hace un tiempo Platzi anunció que iba a lanzar un satélite. Y desde ese día que he estado tratando de comunicarme con ellos para que me cuenten acerca de su programa espacial. Y afortunadamente pude conversar con quien está a cargo de esta gran iniciativa, Sebastián Del Monte, emprendedor de larga data que me cuenta de todos sus proyectos y que actualmente se encuentra a cargo del programa espacial de Platzi. Los invito a escuchar cómo con esta potente plataforma de educación se está creando el futuro del espacio en Latinoamérica. Sebastián, te doy la bienvenida al podcast de Otro Planeta. Agradezco que te hayas dado el tiempo de poder conversar conmigo. Quiero partir, para que vayamos al grano de inmediato, que me cuentes un poco de ti, a qué te dedicas, de qué se trata tu vida y cómo eso se relaciona con el espacio, que es lo que nos convoca. Gracias, Cristian, por invitarme. Hablarte un poco de mí, ya que me dedico, es una larga historia. Soy venezolano, pero vivo en Nueva York, llevo más de 20 años en Nueva York. Soy emprendedor, desarrollador de software, me gusta echar código, me gusta hacer cosas, me gusta resolver problemas. Y llevo ya más de 25 años tratando de hacer esas cosas con mayor y menor éxito. En estos momentos soy el Dean of Computing and Technology, el decano de computación y tecnología en Platzi, que si no lo conocen, una compañía de educación en línea para toda Latinoamérica en español principalmente. Y si no lo conocen deberían ir platzi.com, donde me dedico a liderar el equipo que lleva todo el desarrollo de los cursos de programación, de desarrollo de software, de ciencias de datos, de tecnologías relacionadas a esa parte. La Platzi tiene más que eso, tiene marketing, diseño, negocios, emprendimiento, pero en la parte de computación, por generalizar, la llevo yo con mi equipo. Y termino estando en un podcast como este que habla del espacio porque hace ya un poco más de un año se nos ocurrió que sería divertido, ¿por qué no?, lanzar nuestro propio satélite. Y nos lanzamos por ese camino para tratar de aprender, para tratar de que nuestra comunidad aprendiera y honestamente por hacer algo divertido y aprender cosas nuevas. Maravilloso. La versión corta. Suena muy entretenido desde entrada, ¿sí? Yo siempre he buscado excusas para hacer cosas divertidas y entretenidas y buscar retos interesantes. Y cuando en Platzi se nos da esa idea de ¿y si lanzamos un satélite? Tal como la ponemos, tenemos unos videos de YouTube contando la historia y el proceso, una serie, y empieza eso, ¿y si lanzamos un satélite? Porque literalmente fue así que empezó. Llego yo a Cristian y Freddy, los fundadores de Platzi, los CEO y COO, a decirles, este fin de semana estaba pensando y se me ocurrió una idea, a ver qué me dicen, si les parece que podemos hacerla. Genial. Y la respuesta fue sí, y luego a ver cuánto cuesta y cómo lo hacemos, pero sí, agresivamente sí. Mira, partamos porque me quedé con tu introducción, que me cuentas que eres emprendedor. ¿Cómo parte todo esto? Con todos estos años que llevas de experiencia haciendo código, me imagino que en algún minuto hiciste tu propia emprendimiento, empresa de programación, de algún software. Si me puedes contar por ese lado. Sí, he tenido varios emprendimientos desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros empezó por allá por el 1998, digamos, desde Venezuela. Se llamaba loquesea.com y es algo que algunas pocas personas, los que tengan más de
40, 50 años recordarán. Era un portal juvenil latinoamericano que teníamos presencia, teníamos un sitio específico para Chile, un sitio para Argentina, para Brasil, para Colombia, para Perú, México, uno en Spanglish, uno para España, uno en catalán, Venezuela, un montón de sites. Algo así Mucho como una red contenido. social. Una proto-red social. En aquella época no habían, era como una conexión de contenido, de servicios de chat, de email gratis, de juegos, de sitios que llamábamos fan clubs alrededor de bandas de música, contenido sobre bandas populares, foros de discusión, un montón de cosas. Esto fue antes de las redes sociales, pero era como una proto-red social, una especie de proto-Facebook. Lamentablemente, en el 2002, después de la debacle de las .com, con la debacle de las .com, terminó la empresa, no pudimos sobrevivir. Estábamos empezando a tener algo de tracción y clientes que pagaban por cosas, pero esos clientes eran otras.com poniendo publicidad o servicios. Y cuando se empezaron a morir todos ellos, se quedaron sin dinero, pues nos quedamos sin dinero nosotros. Con ese proyecto es que me vengo a Nueva York. Era una compañía que la mayoría estaba en Venezuela. Teníamos como unas 250 personas trabajando desde Venezuela. Pero teníamos una oficina en Nueva York grande y me mudé para acá. Y aquí estaba cuando la compañía tuvo que cerrar. De ahí pasé un par de... Llegó a ser bastante grande. Sí, 250 no, personas. era una compañía grande, un proyecto serio. Levantamos como $35 millones. Wow. Lamentablemente no fue suficiente. Son de esas cosas que a veces el entorno cambia, las condiciones son otras y pues las premisas que tenías ya no funcionan como creías y hasta ahí llegó. Y quizá un poco adelantado para su época. Como una red social, como me decía. Sí, o sea, hay cosas que estábamos haciendo en esa época que sí, hubiera sido, unos años después, hubiera sido diferente, quién sabe. Pero, De allí consigo un par de trabajos en otros lugares para poder seguir pagando la renta y para poder siguiendo la visa de trabajo. Y en el 2005, con uno de los socios, el proyecto de lo que sea tenía un socio gringo, Michael Smith. Yo seguí trabajando con él y en el 2005, por iniciativa de un amigo de él que le sugerí, si hacemos un sitio web de bienes raíces, pues lanzamos un sitio que se llama Street Easy, que es una especie de buscador de bienes raíces para la ciudad de Nueva York, originalmente. Ahí estuve trabajando desde el 2005 como hasta el 2014. Ese fue un proyecto con muchísimo éxito. Todavía existe, o sea, se lo vendimos a Zillow, una compañía grande de bienes raíces aquí en Estados Unidos. Y todavía sigue existiendo y literalmente cambió cómo funciona el mercado de bienes raíces en Nueva York. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Pero le llegó su momento de crecer y de dejarlo ir. Y ahorita lo lleva un equipo de esta compañía Zillow, son los dueños de su proyecto ahora. entiendo que sí lo ve enorme en Estados Unidos. No sé si Zillow es funciona al enorme, sur. sí. Sí. Sí, Zillow del área de bienes raíces en línea, es la compañía más grande, es una compañía pública gigantesca, que nunca logró hacer mella en el mercado de bienes raíces de Nueva York. Cada vez que lo intentaban no llegaba muy lejos. Y la forma más fácil porque Street Easy teníamos un producto producto muy competitivo y muy bueno específicamente para la idiosincrasia del mercado de Nueva York. Y la solución fue comprar Street Easy y ahorita así se sacaron ese problema encima. Hoy en día sigue siendo independiente de Zillow y dedicado solo para Nueva York. Después de eso, un par de emprendimientos más, una aplicación de recomendación para restaurantes y lugares a donde ir, un poco así como cuando alguien te escribe, oye, voy para Nueva York, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde me recomiendas comer? Para hacer el chat con tus amigos y gente para dar esas recomendaciones. No nos fue bien, fallamos porque no nos dimos cuenta que a la gente no le gusta instalar aplicaciones de chat nuevas. Ya les basta con el WhatsApp, el Facebook. Es una pelea lograr que la gente instale más aplicaciones. Claro. Ahí trabajé en otro proyecto de un marketplace
de ancianatos, por decirlo en español, es la forma más fácil de explicarlo, de residencia para personas mayores. Eso no duré mucho allí. Y luego pasé a trabajar en una compañía que hace software para agricultura bajo techo, No, genial. software para manejar el proceso, un software as a service. Y ahí estaba cuando llega Freddy un día y me llama. Freddy y Cristian, los fundadores de Platzi, son muy buenos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre han querido que trabajara con ellos, pero en la parte de ingeniería no me atreví a meterme porque creo que íbamos a terminar peleados a los 6 meses y tenemos ciertas diferencias de cómo vemos la parte de ingeniería que no, aquí yo no quiero pelearme contigo. Pero llegaron y me dijeron, ¿y si te vienes a la parte educativa? Si te vienes como dean de computación. Y la verdad es que me pareció, primero, un reto súper interesante y segundo, una misión muy importante. La misión de Platzi es cambiar la economía de América Latina con la educación. Y cuando me dicen, vente y ayúdanos con eso, pues no puedo decir que no. Y, y aquí estoy en Platzi. Ese es un breve paseo por mi currículum vitae. Gran historia. Muy interesante todo tu recorrido y tu camino, desde emprendimiento hasta trabajar Sí, para empresas muy, muy potentes. Y se repetía un poco lo que te decía adelante, como trabajabas en proyectos que estaban un poco adelantados para su época, hasta que le diste en el palo, ¿cómo se dice? Con el palo al gato del tema que vendieron a Silo. sí. Y el emprendimiento es un poco así, tratar si el problema que estás atacando es muy obvio, ya es muy tarde. Ya probablemente hay mucha gente que lo resolvió y ya no hay mucho, ya no hay tanto que hacer. Pero al mismo tiempo a veces agarras ideas que no funcionan, otras veces tienes ideas que sí. Y tiene es un sub y baja el proceso. Exactamente. ¿Y por qué quizás haya sido algo como más un interés personal tuyo por el espacio o algo que en Platzi se te comentó ya que estabas a cargo de la parte de educación o cómo en Platzi nace la idea de vincular al espacio? Porque desde mi punto de vista, siento que el espacio es una forma que genera mucha inspiración para aprender Ujú. cosas como ciencias o matemáticas que a la gente generalmente le tiene un poco de rechazo, sobre todo en Latinoamérica, que no se pasa muy bien aprendiendo ese tipo de cosas, pero a través del espacio, que es como transversal toda esta ciencia, siento que se puede enseñar mucho mejor y se puede entender de una manera más entretenida y más inspiradora. Sí, la idea del satélite de Platzi empieza porque cuando empieza la pandemia, antes de estar en Platzi, sabes, como que todo el mundo durante la pandemia le dio por agarrar un hobby nuevo, o por aprender a hacer pan, o por aprender. A mí Exactamente. me dio por meterme a radioaficionado. Qué bien. Una cuestión por casi de coincidencia al principio, pero desde el mismo principio de la pandemia decidí, me dio curiosidad y me metí a radioaficionado, me saqué mi licencia aquí en Estados Unidos y he logrado contactar con la radio a satélites que tienen hasta la Estación Espacial Internacional, no a los astronautas, pero sí a través de los radios que están instalados en la estación he podido hacer contactos con otra gente Wow. y eso es un reto súper interesante. Pero estaba viendo como hace un fin de semana fastidiado en la casa YouTube y el algoritmo me pone un video de un suizo con acento, un loco con acento suizo, así se describe él, hablando de cómo había un chico de 14 años en España que estaba lanzando su propio pico satélite. Y me pongo a ver el video, a ver lo que está haciendo el chico, y digo, oye, si este muchachito puede lanzar su propio pico satélite, ¿por qué no nosotros? Ahí fue que se me abrió la idea de si podemos hacer algo que permita. Cuando yo logré hacer una conexión de radio a través de la Estación Espacial Internacional, la sensación del logro fue enorme. Fue así, lo logré, qué bien. Increíble. Podemos, podemos hacer algo que nos permita llevar esa oportunidad a toda la comunidad de Platzi. Y me puse a investigar. Le cuento a Cristian, a Freddy, y me dice que sigue así. O sea, dale, adelante, vamos a ver qué se puede hacer. Estuve contactando muchas compañías, muchas opciones, y terminamos, diría por coincidencia, pero obviamente no es coincidencia,
con la compañía que estaba empezando este mismo chico español que tenía 14 años cuando lanzó el satélite, y que ahora ya es un poquito más mayor, pero sigue siendo un, sobre todo desde mi punto de vista, un muchachito, un joven. Julián Fernández, un chico genial, una persona brillante, que había empezado una compañía desde España para hacer satélites para IoT, para Internet of Things. Se llama FOSSA, FOSSA. Conversamos con ellos, negociamos y acordamos trabajar juntos para lanzar el satélite. En parte, hay muchas organizaciones, sobre todo universidades, que deciden hagamos nuestro propio satélite y se convierte en un proyecto de un par de años donde los estudiantes fabrican con sus propias manos el satélite y luego se lanza. Y eso es un reto súper interesante, pero en nuestro caso no era lo que buscábamos, porque Platzi es una comunidad en línea en toda Latinoamérica, tenemos millones de estudiantes. Hacer una actividad donde solamente 20, 30 personas estuvieran involucradas no era el corazón de lo que queríamos hacer. Preferíamos, en cierta forma, pagar por acelerar el proceso a alguien que sí supiera hacerlo para poner el satélite al aire, y la parte de contactar el satélite es la actividad que más escala en el tipo de cosas que hacemos en Platzi y la forma como está nuestra comunidad. Entonces, colaboramos con FOSSA para preparar el satélite. Ellos lo construyeron y ellos están lanzando una constelación de picosatélites. Entonces, tienen todos los contactos con los brokers, con la integración, con los tests, todo el proceso. Y nos ayudaron con eso. Y así llegamos ahorita que estamos a poco más de un mes del lanzamiento. El satélite va a ser lanzado en la misión Transporter 8 de SpaceX el 10 de junio. Es el not earlier than, la fecha, el net de lanzamiento. Y ahí empieza de verdad el trabajo nuestro de enseñarle a la gente cómo ponerse en contacto con el satélite, cómo recibir los mensajes del satélite desde su casa, desde el balcón de la casa, cómo enviar mensajes al satélite desde su casa. Y la idea es que eso, para poder hacerlo, por un lado te obliga a aprender ciertos conceptos de electrónica, de programación. Hay una versión fácil que es, mira, sigues las instrucciones, haces todos estos pasos y con un kit de hardware de unos $20 puedes tener el contacto. Y hay la versión más compleja donde te explicamos cómo hacerlo todo, o sea, por qué ese kit, por qué esa forma, por qué el software funciona así, cómo escribir tu propia versión del firmware, del hardware, etcétera, etcétera, para aprender sobre todo tecnologías de programación de bajo nivel, programación en C, de hardware ESP32 y de telecomunicaciones de LoRa, que es un protocolo de radio para Internet of Things. Y es precisamente ese protocolo de radio el que nos permite tener un satélite de muy bajo costo y al mismo tiempo que lo puedan usar los estudiantes sin necesidad de licencias especiales, porque usa frecuencias, la frecuencia de las bandas industriales de 900 MHz, de 400 MHz, que no requieren licencia. Y es un protocolo diseñado para transmitir señales en largas distancias con muy baja potencia. Yeah. El ancho de banda es bajísimo. El ancho de banda se mide en bytes por segundo y no en megas, pero permite que el picosatélite es menos de 1 litro. Es un teléfono celular. Es el mismo tipo de procesadores que tiene un Raspberry Pi o un teléfono celular. Es esa escala. Es el tamaño de una pequeña caja que te cabe en la mano. Claro. Es como estos CANSATs, como... Sí, es... Pero al mismo tiempo es un satélite que tiene un payload útil. No es una mera curiosidad, porque con este radio de LoRa puedes transmitir y recibir señales, porque en un satélite de tan poco espacio no tienes suficiente tamaño para poner baterías para un radio regular de 5, 10, 20 vatios. No te alcanzan las baterías. Yeah. Pero gracias a LoRa, con un radio de medio vatio, puedes transmitir señales que sean recibidas desde la Tierra sin problema. ¿Y qué es lo que van a poder transmitir? ¿Mensaje de texto? Mensaje de texto. El satélite va a estar constantemente enviando mensajes de texto de una
de una lista de mensajes que tiene almacenado. Y también vas a poder enviar mensajes al satélite, que lo que hace es agregar tu mensaje a la lista para ser repetido más adelante. Ya. Y al satélite le incorporamos una pequeña cámara de muy baja, o sea, calidad webcam, nada del otro Fancy. mundo, nada fancy. Y de hecho, el reto no tanto es que la cámara sea fancy o no, es que con el ancho de banda que tenemos con LoRa, transmitir la imagen no va a ser trivial. Claro. Entonces, la imagen va a ser transmitida a lo largo de unos 200 mensajes que requiere que vamos a pasar todo el día tratando de enviar la data de la imagen para poder recibir los 200 mensajes a lo largo de toda Latinoamérica, además, y reensamblar la imagen para poder ver qué fue lo que tomó la cámara. Genial. Eh, ¿Y esto es todo teórico o ya se hace con este tipo de satélites y este tipo de imágenes? la transmisión de imágenes con este tipo de satélites no se hace. Ah, ya. Este sí es una carga útil, un poco inútil. Si, si, si quieres de verdad tener imágenes desde el espacio, primero lleva un satélite más grande para tener una cámara más decente. Claro. Y segundo, tienes un mejor subsistema de radio para poder enviarlo en cuestión de segundos en vez de pasar todo el día. Sí, El igual detalle es siento, que todo es... sí, te iba a decir que siento que el concepto es muy bueno porque es como hagamos lo que podemos con lo que tenemos exactamente. y aprendamos en el camino. Aprendamos un O sea, montón de... el satélite no tiene ningún sentido económico para Platzi. Platzi no necesita lanzar un satélite para hacer cursos. Platzi no tenemos excusa de que tenemos que resolver. No tenemos un problema que resolver que solo se puede resolver con un con satélite. un satélite. Pero lo que sucedió es que nos dimos cuenta que gracias a todo esto del New Space, el costo de poner un satélite al aire es cada vez más accesible, al punto en que Platzi podía darse el lujo de poner un satélite. Y nos dimos cuenta que si nosotros podemos hacerlo, hay un montón de compañías que también pueden hacerlo. Y hay todo un mercado laboral que va a necesitar gente que entienda cómo se hace esto, cómo es el proceso, por qué lo haces. Y ahí es donde Platzi entra. Mira, eso es justo lo que nosotros hacemos. Identificamos conocimientos, tecnologías y mercados que le puedan servir a la gente y los preparamos para ello. Entonces Genial. nos dimos cuenta que hay todo este ecosistema que está desarrollándose y creciendo y que obviamente tú llevas ya mucho tiempo entendiendo qué es lo que está pasando. Yo al principio me preguntaba si a mí siempre me ha gustado el espacio, siempre me ha interesado, pero la mayoría de la gente no sabe que esto está ocurriendo. Y no sabe que está ocurriendo en sus ciudades, no sabe que está ocurriendo en Latinoamérica, no sabe que está ocurriendo en España. Todavía la gente tiene la imagen de que o sea, el espacio es la NASA y en los últimos 5 años Elon Musk. Eh, y la verdad es que el espacio se ha vuelto un ecosistema muchísimo más rico que eso, lleno de iniciativas, lleno de proyectos. Y a la final todo esto que estamos haciendo el Platzi, que lo llamamos ambiciosamente y al mismo tiempo jugando con la idea, pero para hacer que la gente nos preste atención, es el programa espacial de Platzi. Y es una excusa, la forma más fácil, la excusa para que la gente vea hacia el cielo, para llamar su atención y hacerlos ver hacia arriba y darse cuenta de las oportunidades que hay allí, de las cosas que están sucediendo y de lo divertido que puede ser profundizar un poco más en eso. Definitivamente. Y cruza exactamente lo que estábamos conversando en un principio, que es al entender del satélite, la persona, el estudiante está aprendiendo un montón de disciplinas al mismo tiempo. Sí, Entonces lo encuentro genial. sí, aprendes muchas cosas que, o sea, no tienes por qué terminar trabajando con satélites o en el espacio, pero es una buena excusa para aprender de muchísimas cosas. Pero al mismo tiempo yo estoy convencido de que hay alguien que va a estar involucrado en nuestras actividades con el satélite, que va a terminar yendo a la luna o estando en el espacio. Hay alguien que nos está oyendo ahorita que tarde o temprano va a estar involucrado en algún programa espacial extraterrestre, no solamente en órbitas, y se va a montar en un cohete y va a terminar saliendo más allá
no solo los 500 kilómetros de la órbita baja, sino Ojalá pisando ahí la luna está oyendo o pisando que Marte. va a estar, sí, muy probablemente. Exacto. Lo otro que me gusta mucho, que me comentaste, era que al final lo que ustedes promueven como Platzi y a través de este aprendizaje con el satélite es que la persona obtenga estos conocimientos y entienda, o al final, que es lo que he hablado en muchos capítulos en este podcast, es posible. O sea, la barrera de lo Sí, posible se corre un poquito sí. más allá y No, la gente... es el efecto, y es el efecto de representación. Es cuando tú ves a alguien peruano trabajando en la NASA o alguien mexicano haciendo su propio cohete o un español diseñando su propio engine. Cuando tú ves en Bogotá un equipo desarrollando una estación espacial análoga, te das cuenta que lo puedes hacer tú también. Que no son solo, no es solo la NASA, los alemanes y los japoneses. ¿Sabes? Que lo podemos hacer en Latinoamérica, que no hay nada que nos impida, porque mira, ya hay otra gente haciéndolo. Justamente, qué bueno que tocaste el tema de la estación análoga, porque en este podcast, de hecho fue el capítulo 3 si no me equivoco, conversé con Óscar Ojeda, que es uno de los fundadores de la... Claro, Oscar. Sí, Exactamente. Y qué interesante que a través de, escuchando un capítulo donde te entrevistaban a ti, contabas que también están trabajando con esta estación estamos haciendo análoga. cosas con ellos. Sí, Eso, si me puedes contar. spoiler. El spoiler es que estuvimos con ellos grabando un episodio de la serie del programa espacial de Platzi, Genial. contando qué es la estación, cómo funciona, qué hacen. Probablemente la semana que viene, hacia finales de la semana que viene, va a estar liberándose eso como parte de las actividades de PlatziConf en México. Queremos hacer más actividades con ellos, tenemos muchas ideas, porque queremos, a la final, el programa espacial de Platzi no tiene por qué detenerse en nuestro propio satélite. Queremos conseguir proyectos con quien colaborar y hacer cosas en conjunto y conectar. En parte porque para apoyarlos y en parte para conseguir cosas para que nuestra comunidad haga. Siento que nuestra tarea en gran medida es acercar la comunidad de Platzi a el mundo del New Space. Y entonces cada cosa que consigamos que se preste para eso, nos lanzamos con muchísimas ganas a hacerlo. Pero en particular el trabajo que han hecho el equipo de la Fundación Sidonia con la Estación Espacial Análoga en Bogotá es fantástico. Yo estoy muy, muy encantado de lo que hacen. Soy muy fan de ellos, y me encanta haber podido colaborar. Maravilloso. Qué bueno que lo hayan podido hacer. Yo desde mi parte como entrevistador, también lo hago como un fan. Entonces, después de escuchar acerca de toda esta historia de las estaciones análogas, también hablé con un chileno que hizo una misión análoga, conocí un poquito más acerca de esto y tuve contacto con Julio Resende, que es el que está a cargo de Habitat Marte, la estación análoga en Brasil, y pude ir a hacer una misión a Brasil. Entonces, eso me motivó y terminé haciendo la misión en Brasil, lo que fue maravilloso y me fue involucrando cada vez más en este tema espacial. Entonces, me gusta mucho y me gusta transmitir que toda esta inspiración y conversaciones van generando links y van Sí, pasando cosas. Entonces, uno va pudiendo avanzar en así es. este sector. Sí, no, eso es fantástico. Y por eso esfuerzos como el tuyo con el podcast son súper importantes. Esfuerzos como lo que hacemos en Platzi son súper importantes. Siento que son las conexiones entre todos estos proyectos que hace que la gente empiece a comunicarse y a descubrir todas estas cosas nuevas y a mezclarse todas las ideas, a unir esfuerzos. No, eso es fantástico. Y también lo uno con lo que decías delante, el tema de tanto latinoamericanos que hacen cosas desde sus países. Yo también tuve la posibilidad de ir a una conferencia espacial latinoamericana de países emergentes el año pasado en Quito y conocí una cantidad de latinos que desde sus países están haciendo proyectos como el de Platzi, lanzando Sí, satélites, lanzando microorganismos al espacio, y desde Costa Rica, desde Guatemala, obviamente con misiones SpaceX, pero al final son cosas que están pasando en este momento y con sí, latinos que
O sea, el Y- potencial es... Y ya en Imaginable. España, en Argentina, en Brasil hay proyectos desarrollando sus propios cohetes privados que podrían hacer los lanzamientos directamente. O sea que no es imposible pensar de que en un par de años esté un nanosatélite uruguayo combinando un payload brasileño siendo lanzado desde España en un Exactamente. cohete sí, Y sobre todo con el boost que va a haber ahora con la nueva llegada a la Luna. Que eso fue una de las grandes cosas que hizo que todo el mundo se metiera al espacio en los 70. sí. No sé si estás de acuerdo o si piensas más parecido a mí. Yo tengo, a mí me preocupa un poco la luna. La luna, yo siento que tenemos que empujar las barreras que tenemos y las fronteras que tenemos e intentar llegar más allá. Me preocupa al mismo tiempo, por ejemplo, no tanto la luna, me preocupa más Marte. Esfuerzos, gastar una cantidad enorme de recursos para poner a seres humanos en Marte es un proyecto interesante, pero que al mismo tiempo puede arruinar lo poco de ecosistema que queda allí. O sea, Mm. nos tocaría llevar bacterias. Es imposible hacerlo sin contaminar a Marte. Me parece difícil. Entonces, sobre todo si el esfuerzo de hacerlo es solamente por el logro de poner el pie en Marte, creo que el costo científico de la contaminación es algo que hay que considerar seriamente. Y no digo que no vayamos a Marte, sino de vayamos con calma, quizás. Claro. Pero al mismo tiempo creo que hay que intentar llegar a esos lugares lejos. No nos podemos quedar encerrados en nuestra pequeña islita del planeta Tierra sin tratar de ver cómo llegar más allá. Quizás no estamos destinados a nacer y morir en el planeta Tierra como raza humana, digo yo. Espero que no. Espero O, que no. lo creo con todo mi corazón de que no es así. Toca hacer que suceda Exactamente. para demostrarlo y ver si todo el esfuerzo que está haciendo, bueno, todo lo que está haciendo SpaceX con el Super Heavy y con el Starship, todo el esfuerzo que Perfecto. está haciendo la NASA con las misiones Artemis, nos abre la puerta cada vez más a eso, a salir, a poner un pie fuera del planeta Tierra y empezar a abrir esas fronteras. Tal cual. Y para ir yendo ya hacia el final de la conversación, me gustaría hacerte una pregunta que la comento con varios entrevistados en el podcast y que tiene que ver con mirar un poco al futuro. Y esto lo digo y me gustaría mucho saber tu opinión porque estás desde el área de educación, que no me ha tocado conversar con gente que esté, sobre todo en el área de educación tecnológica para Latinoamérica, que creo que es Ujú. fundamental para que este sector se pueda explotar en nuestra región. ¿Qué tendría que pasar en los próximos 5 a 10 años para que Latinoamérica sea una potencia espacial o seamos una zona reconocida? Quizás no exactamente con las mismas, obviamente, capacidades que Estados Unidos, Europa o países que ya llevan muchos años desarrollando cohetes, sino que con nuestras propias fortalezas que las podamos redirigir al sector espacial o talentos del tipo de ingeniería, científicos, etcétera. No sé qué piensas al respecto y qué crees tú que tendría que pasar para que llegáramos a ese nivel. Es una buena pregunta. Creo que lo que tiene que pasar es una ola de esfuerzos, una ola de ideas, de emprendimientos que multiplique el alcance, que empiece con una o dos proyectos en algún país aquí o allá, que es lo que ya está ocurriendo. Y que con el pasar del tiempo, la gente que está involucrada en esos proyectos, el proyecto termina, tiene éxito, falla, aprende y arranca un proyecto nuevo y en el proyecto nuevo se va contagiando más gente con el virus del New Space. No, nos hace falta pasar unos cuantos años poniendo la cagada, cometiendo errores, cometiendo algunos éxitos, pero la proporción de errores a éxitos siempre es más grande del lado de las equivocaciones, porque así es que aprendemos. Cuando las cosas te salen bien, nunca estás seguro si fue por suerte, si tenías los parámetros exactos o no. Cuando te salen mal, sabes exactamente que los ¿Por tenías qué? mal. Exacto. Así vas descubriendo
cómo funcionan las cosas de verdad. Entonces, hace falta tener una ola de aprendizajes a través de errores, de aprendizaje a través de iniciativas, de intentar hacer cosas, y esas son olas que empiezan muy poco, muy poco a poco. La gente le da miedo fallar, hay un estigma público de hacer las cosas mal, y no es hacerlas mal, es intentarlas con mucha ambición, y por eso es que a veces no te salen como esperabas que saliera. Como por ejemplo cuando lanzaron el Starship, que explotó en pedacitos y aprendieron mucho del proceso. Claro. Entonces toca ir generando ese círculo virtuoso de intentar, fallar, aprender un poco, seguir intentando, fallar, aprender un poco, seguir intentando tener algún éxito, seguir intentando tener más éxito, seguir intentando volver a fallar. Y en ese proceso se va expandiendo el ámbito de la gente involucrada en estos proyectos. Y ahí va creciendo. Y es lo que está pasando ahorita. Todos estos proyectos que tú estás dándole publicidad y visibilidad es la primera o incluso la segunda ola de esta movida. Hacen falta 5 o 6 olas más para llegar a tener una masa, no una masa crítica, yo creo que antes, pero para llegar a tener esos grandes éxitos donde la gente empieza a darse cuenta y decir, no, sí, es que tal y tal país es una potencia mundial en la exploración del espacio de forma económica, o en los lanzamientos de bajo costo suborbitales, porque llevan 20 años aprendiendo de eso y poco hasta que llega al punto donde parece que es fácil lo que hacen. Creo que lo que hace falta es eso, un montón de gente intentándolo, que vaya creciendo cada vez más. Tenemos la capacidad, sabemos cómo prepararnos, tenemos gente preparada y sabemos cómo preparar a más. Nos gustaría tener más recursos, creo que eso es uno de los principales barreras, tener más acceso a recursos, pero eso nos obliga a ser más frugales y aprender a hacer más con menos, y nos hace más creativos, y nos acerca también al tipo de problemas y soluciones que otros países y otras compañías no están viendo, porque no es a la escala que quieren trabajar. Nos toca descubrir eso. No tiene sentido que la primera iniciativa de la Agencia Espacial Latinoamericana sea lanzar una misión a la Luna. No es solo una cuestión de que hay que empezar chiquito y paso a paso, sino hay que enfocarse en las áreas donde uno puede hacer una diferencia, donde no estás compitiendo con otra gente que ya tiene más experiencia que tú en esa área, colaborar con ellos, tratar de aprender mucho de la colaboración, pero buscar tu espacio en el ecosistema en donde tus características propias, las cosas que sabes hacer mejor que nadie, te den una ventaja competitiva. Y yo creo que ahí tenemos mucho que ofrecer desde Latinoamérica de muchas maneras. Y personalmente pienso que es muy importante que alguien como tú lo diga, porque como decíamos delante, es una referencia latina de una persona que ha emprendido, que se ha dedicado a tener más o menos éxito, que ha fallado una y otra vez y ha logrado llevar a cabo sus proyectos. Y es importante más aún en nuestra cultura latinoamericana, que es muy similar, porque sabemos que en la cultura norteamericana un poco más común el fallar y seguir intentando y fallar o fallar, esa conversación de fallar lo más rápido posible, y en Latinoamérica se castiga mucho más. Sí, en esa visión de norteamericanos del hustle, de que el intentar hacer las cosas y tratar de llegar más allá de donde deberías, está bien, y no solo está bien, sino que es hasta celebrado y es lo que se quiere. Eso ha ayudado mucho a hacer esa diferencia y a poner a los proyectos latinoamericanos, a los proyectos norteamericanos, a llegar más allá. Y es un efecto que se va acumulando, que hace que la gente que hace 40, 50 años empezó a intentar hacer cosas, a algunos les fue bien y sacaron algo de dinero de esos esfuerzos que hicieron, y volvieron a reinvertirlo en otros proyectos, otras ideas, y ese ciclo se fue repitiendo hasta donde estamos hoy, de que los proyectos de capital de riesgo, bueno, hicieron lo que es Silicon Valley y hicieron lo que es muchos otros lugares ahorita en Estados Unidos, donde el capital de riesgo alimenta muchísimos de estos proyectos a una velocidad súper acelerada. Y yo creo que eso mismo puede pasar en Latinoamérica, pero como dices tú, hay que romper un poco esa barrera de que equivocarse es malo, de que fallar es malo. Cuando te contaba
de ese primer esfuerzo de lo que sea.com que hicimos a final de los 90, levantamos $35 millones y falló el proyecto. No pudimos llegarlo a nada. Y nuestros inversionistas aún así nos seguían hablando, nos invitaban a desayunar, a contar, a ver cómo estábamos. No sentían, no fue una estafa, ¿no? Ellos nos dieron el dinero para que intentáramos hacer eso a ver qué pasaba. Y si nos iba bien, nos iba a ir muy bien a todos y ellos iban a sacar mucho dinero. Y si no nos iba bien, pues es el riesgo que estaban tomando. Eso a veces en Latinoamérica no existe, cuesta. Ha estado cambiando mucho en los últimos 25. O sea, llevo 25 años viendo todo esto cómo cambia y ha cambiado muchísimo. No es lo que era antes, no alcanza todavía a lo que es en Silicon Valley, pero se ha ido moviendo en la dirección correcta. Y hay que seguir empujándolo, hay que seguir mostrando de que equivocarse, de que intentar y fallar es importante y es positivo. Y así aprendemos de las cosas y así vamos creciendo. Y sobre todo con el boom de startups latinoamericanas que ha ido apareciendo, yo creo que incluso Platzi fue uno de los pioneros, sobre todo en entrar en Y Combinator, que abrió una puerta a que esto empezara a pasar. O sea, hablando desde el 2015 en adelante, las cosas cambiaron un montón. Desde tu perspectiva, claro, quizás tú me puedes contar un poco más porque llevas muchos más años en esta senda del emprendimiento. Entonces, creo que es un buen momento para las startups de tecnología y siento que se va a abrir la puerta para las startups espaciales, sobre todo con las personas que he estado conversando. No sé cómo lo ves. Pero ojo, cuidado, que eso no significa que debes quedarte esperando a que la puerta se abra. Totalmente. El momento de intentarlo es ahorita, con las condiciones que hay ahorita. Bueno, el momento de intentarlo quizás no es este mes. Las situaciones de levantar este mes. O sea, espérate el mes que viene a ver. Pero no tienes por qué esperar. Si tienes una buena idea, si tienes un buen proyecto, empieza a moverlo desde ya. Puedes cambiar tu estrategia, puedes tratar de ver cómo lo haces sin tener que levantar tanto capital ya, pero tienes que esperar. No puedes esperar a que las circunstancias cambien antes de seguir empujando tu proyecto hacia adelante o de buscar una idea que valga la pena ser empujada. Tienes que hacerlo desde ya. No esperes a que el continente cambie antes de ponerte en movimiento tu idea. Pon en movimiento tu idea para cambiar el continente. Sebastián, te quiero dar las gracias por conversar conmigo y darte este espacio para poder contarnos un poco de tu historia y de cómo te ligaste al espacio a través de Platzi y a través del satélite. Muchas gracias. A ti, ha sido un gustazo, una conversación muy, muy agradable. Muchísimas gracias. Y no sé si quieres dejar algún mensaje o alguna red social donde alguien que esté interesado en conversar contigo te pueda contactar. Me pueden conseguir en Twitter por @sd. Los invito, y no solo por promover nuestro proyecto, pero los invito a que pasen por platzi.com/espacio. Tenemos ahí muchas cosas que pueden ver gratis. Pueden ver todo el trabajo que hemos hecho de la serie, el programa espacial que está en YouTube. Pueden ver los cursos que hemos estado desarrollando con el programa espacial y el resto de toda la oferta educativa de Platzi. Platzi.com/space o /espacio. Y los invito, sí, que quien quiera conversar me puede conseguir fácilmente en Twitter con @sd. Excelente. Yo voy a ser el primero en andarse en la lista de espera para el curso con el satélite. Así que apenas salga yo... Buenísimo. me voy a anotar. De todas maneras. Ya, Sebastián, muchas gracias. Que estés muy bien. Un gustazo. Si te gustó este capítulo, te invito a poner like, compartir y a seguir al podcast en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando, para que podamos llegar a más personas y así cumplir el objetivo de que cada vez seamos más los involucrados en la industria espacial latinoamericana. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.